gran desafío, sino era cómo encontrábamos un grupo que no estuviera expuesto a la vacuna. Y por eso que fuimos a FONASA. FONASA, ¿cierto?, tiene una base de datos bien robusta de todos los afiliados, y ahí partimos de los 23 millones que están en la base de datos de FONASA, ¿cierto?, haciendo filtros muy generales. Primero, verificaciones con el registro civil, que estuvieran bien los datos, y después con los criterios de inclusión y exclusión que están bien definidos, que básicamente para incluir a alguien tiene que ser mayor de 16 años, tener un estado activo en FONASA, y tener el conjunto mínimo de variables que nosotros pedimos para poder ajustar el modelo, que son las que les comenté: edad, sexo, región de residencia, tramo de ingreso y nacionalidad. Las comorbilidades las sacamos de otro lado, así que no era parte de esta base. Bueno, y ahí en el fondo uno filtra, ¿cierto? Es lo que se hace habitualmente cuando uno saca y mete a los criterios de inclusión. Uno excluye a los que no quiere tener en el estudio por X motivo. Nosotros excluimos a toda la gente que había fallecido de cualquier causa previo al inicio del estudio, por supuesto. También excluimos a la gente que había fallecido de causa distinta a COVID, ¿cierto?, en el periodo posterior al estudio. Y también se excluyeron, lo que les dije, las personas que no tenían el conjunto mínimo de datos y todas las personas menores a 16 años que pudieran estar en la base. Y ahí nos quedamos con una población que es la población final, que está cerca de 12.5%, perdón, 12.5 millones de personas, de las cuales más o menos 6.5 son gente que nunca se vacunó en este periodo, y cerca de 4 millones y medio son gente que se vacunó. Ahí uno distingue dos grupos: el grupo parcialmente inmunizado y el grupo totalmente inmunizado, y hay una cierta complejidad en cómo uno mira los datos, porque el grupo completamente inmunizado en algún momento fue parcialmente inmunizado, ¿cierto? Entonces uno tiene distintos periodos en que la gente contribuye con seguimiento. Entonces nosotros lo que estimamos es el número de eventos que ocurren, por ejemplo, de muertes o de ingreso a UCI, o de ingreso a hospital. Son todos eventos independientes, ¿cierto? Y yo lo parto por el número de días persona, es decir, cada persona aporta con un periodo de seguimiento. Les pongo un ejemplo: si yo me vacuné el 2 de febrero, el primer día, ¿cierto?, de la campaña, hay 13 días en los cuales yo no aporto con nada, porque son los 13 días en que yo asumo que no puedo determinar si la vacuna funciona o no funciona. Por lo tanto, yo empiezo a partir del día 14, incluido, ¿cierto?, después del día de la vacunación de la primera dosis, empiezo a aportar con días persona, es decir, con el denominador, en el seguimiento del grupo parcialmente inmunizado. Pongamos que yo me vacuné después, el 28 días después de la primera dosis, me vacuné como correspondía con la segunda dosis. Por lo tanto, yo voy a haber contribuido al grupo parcialmente inmunizado con 14 días personas, y después voy a contribuir al grupo totalmente inmunizado desde el día 14, ¿cierto?, inclusive de la segunda dosis, hasta que presente un evento o que el estudio se termina. ¿Okay? Eso es lo que se conoce como la tasa de incidencia, y en el fondo lo que nos dice es el porcentaje, ¿cierto? Es el número de casos partido por el total de días personas, y eso se expresa después como una tasa a 1000 días personas. Uno obtiene esa tasa y compara, ¿cierto?, cómo le fue a un grupo y cómo le fue a otro grupo. Entonces, desde este grupo final, ¿cierto?, de 10 millones y medio de personas, con 6 millones y medio de no vacunados y 1 millón y medio de gente que solo recibe una dosis, y 2 millones y medio que al final recibieron más de una dosis, construimos los grupos, los días personas de cada grupo, y sacamos las tasas de cada uno de los eventos, combinando, ¿cierto?, una serie de fuentes. ¿Ya? Tenemos, ¿cierto?, la información de PIVigila, que es la vigilancia de enfermedades transmisibles. Tenemos todo lo que nos entrega el DEIS, que es la base de datos de fallecidos. Tenemos lo que entrega el PNI y el DEIS, que son la base de datos de vacunados. Tenemos la base de FONASA, tenemos la base de GES para sacar las comorbilidades. Y tenemos la base de la UGCC para poder sacar los outcomes de hospitalización y mortalidad. Y con eso se puede, ¿cierto?, unificar y generar esta base que nos permite hacer estos análisis. Una vez que uno tiene todos estos datos, se meten en un modelo de regresión, que en este caso se llama modelo de riesgos proporcionales de Cox. También es un método bien estándar para analizar este tipo de datos, que permiten considerar, ¿cierto?, las variables que son dependientes del tiempo. Y con eso uno saca lo que se conoce como el resultado de ese modelo, es lo que se conoce como el hazard ratio, que es un riesgo como instantáneo de presentar un evento. Y eso permite ese número que uno obtiene, ¿cierto?, calculado en este caso, nuestro foco es el día 14 después de la vacuna. Uno obtiene un número, y lo que hace es que resta 1 menos ese número.
Y esa es la efectividad para ese grupo, ¿ok? Y yo asumo que si se comporta todo como se ha comportado hasta ahora, en el tiempo voy a mantener esa efectividad. Entonces, tiene cierto problema, que es que asumo ciertas cosas, y tengo que ir actualizando esta información en el tiempo, porque no necesariamente la vacuna se va a comportar igual de aquí a un mes. Puede ser que mejore, ¿cierto? O puede ser que empeore, o puede ser que siga igual. Entonces, eso es lo que nosotros hicimos, es lo que se conoce como un estudio de cohorte, en que uno define grupos a priori, ¿cierto? Antes de que ocurran los desenlaces, y se conocen como grupos expuestos y no expuestos, y uno mide, en el fondo, la aparición de algún evento y lo compara de esta manera entre los grupos. Y eso, y el resultado da un indicador y da un intervalo de confianza. El intervalo de confianza uno lo tiene que interpretar no como la probabilidad de que un resultado caiga ahí, sino que lo que es el intervalo de confianza lo que nos dice es que si yo repitiese un experimento, por ejemplo, 100 veces, ¿ok?, bajo las mismas condiciones, el valor real del indicador en la población, en este caso, el valor real de la efectividad, digamos, para prevenir muerte, va a estar incluido en el rango que yo presento, ¿ok? Que en este caso puede ser, por ejemplo, 85 a 95. Entonces, mientras más pequeño ese rango, ese intervalo de confianza, que habitualmente se usa el 95% de confianza, menor es la incertidumbre, y yo sé que me voy a mover en el 95% de las veces en ese ranguito chico, por lo tanto, yo sé que voy a estar, en el peor de los casos, en 85, por ejemplo. Cuando ese rango, ese intervalo de confianza es mayor, caso, por ejemplo, lo que ocurre en la mortalidad, hay más incertidumbre, ¿ya? Significa que el resultado puede estar en cualquiera de esos números incluidos por ese intervalo. ¿Y por qué en mortalidad tenemos más incertidumbre? Es porque, como les explicaba hace 2 semanas, la muerte es un evento tardío, y entonces yo al cortar a los 2 meses el seguimiento, hay un grupo importante, ¿cierto?, de gente que todavía está en la UCI, quizás, no lo sabemos, puede fallecer, y eso hace que se vea reflejada una mayor incertidumbre. Por eso que va a ser súper importante ver qué pasa con mortalidad en los próximos informes. Eso con respecto a la pregunta 2 de Cecilia. Así se hizo el estudio y el seguimiento. O sea, en el fondo, yo puedo recibir bases de datos, ¿cierto?, en el momento del tiempo que yo quiera. Hicimos el 1 de abril porque eso nos permitía, de alguna manera, tener un seguimiento adecuado y también tiempo para hacer los análisis y corregir por el retraso diagnóstico que habitualmente tenemos. Después, sí, ¿qué porcentaje de los... ahí está lo que les conté, de los 5.000... Vamos a ver, ¿qué porcentaje de los 5 millones tiene efectivamente 14 días post segunda dosis? Eso no lo medimos así. Efectivamente, de todos esos vacunados, lo que a mí me interesa no tanto es cuánta gente tiene la segunda dosis, sino cuántos días personas aportaron. En el fondo, cuánto seguimiento aportó cada persona que tiene las 2 dosis y que está más allá del 14 días. En ese sentido, ese número es cerca para no intentarle, les puedo decir exactamente, es cerca de, es cerca de 14 millones de días persona, lo cual es muchísimo. Así que en el fondo, pese a hacer un estudio al corto plazo, hay un seguimiento importante. Después, Andrea Obaid dice, hicieron seguimiento de ESAVIS. No sé lo que es ESAVIS. ¿Alguien sabe? Perfecto. Nosotros no estamos mirando en este momento la vigilancia de eventos adversos y problemas que haya en el proceso de vacunación. Esa data la sigue el Instituto de Salud Pública y entiendo que hacen informes como de farmacovigilancia, ¿cierto?, periódicos. No la puedo contestar, Andrea. Pero bueno, no hay señales, ¿cierto?, importantes que conozcamos. La cifra de cuántos contagios se evitaron y muertes, uno podría hacer ese ejercicio, pero no es el objetivo de este estudio. El objetivo de este estudio es decir cuál es la efectividad de la vacuna y qué pasa si todos nos vacunamos en el futuro, ¿cierto? Entonces, esa información, o sea, como estimar de la gente, ¿cierto?, que desde el periodo que se empezaron a vacunar, cuánto influyó la vacuna, no es el dato que nosotros calculemos ni nos interesa en este momento calcular para efectos de este estudio, ¿ok? Lo que nosotros podemos decir con la efectividad es simplemente, si todos nos vacunamos, y la cantidad de gente que se va a morir, por ejemplo,
te pongo un ejemplo, o sea, nosotros sabemos cuánta gente se murió, ¿cierto?, por COVID no vacunada en el periodo de estudio. Y lo que nosotros podemos decir es, de toda esa gente, que probablemente se va a seguir muriendo, ¿cierto?, asumiendo que se va a morir en la misma proporción en los 2 meses siguientes, de toda esa gente que se iba a morir, si todo el mundo estuviese vacunado, se van a morir 80 en vez de 100, o sea, 80% menos de la gente de ser. No sé si me explico claro, ¿no? De otra manera, uno podría decir, de toda la gente que se va a infectar en el periodo que viene, ¿cierto? Un 66 o 67% no lo hará. O sea, vamos a tener en el próximo periodo 67% menos de casos que los que íbamos a tener. Esa es la definición de efectividad en general en vacuna. Ya uno la puede sacar por este método del hazard ratio, que es a partir del modelo de Cox, o se puede sacar con la tasa de ataque, que es con incidencias acumuladas, pero finalmente siempre se hace uno menos alguna tasa. Y en ese sentido se interpreta de esa manera, o sea, se interpreta, si todos estuviésemos vacunados, porque estamos hablando de la población que se vacunó, ¿cierto? Esa es la población que nosotros sabemos, al día 14, ¿cierto? Si las condiciones se mantienen iguales, de todos los que les iba a pasar el outcome, les va a pasar a un porcentaje X gracias al efecto de la vacuna. Después Valentina pregunta, gracias por la instancia, ¿por qué la efectividad para prevenir muerte por COVID es menor que la efectividad para prevenir hospitalizaciones en UCI? Entiendo que estos resultados no son comparables con resultados previos de ensayos clínicos en Chile y Brasil, pero de cierta forma una decepción que en resultados anteriores habíamos tenido 100% para fallecimiento y ahora un 80%. Existen resultados de que tan efectiva es la primera dosis de Sinovac, luego de 14 días, hospitalización y fallecimiento, la información desagregada, y la vacuna el 67%. Ya. Ok, entonces, con respecto a la primera pregunta, hay una excepción, yo creo que naturalmente, porque el titular que quedó era que la vacuna, ¿cierto?, en el estudio brasilero era 100% efectiva para prevenir fallecimiento. Eso es un estudio preliminar, ¿cierto? Hay 9 casos de personas que fallecieron en el grupo placebo y 0 en el grupo tratado, y con un seguimiento cortito. O sea, yo creo que en el fondo era bien probable que en escenarios de vida real, donde no hay criterios de inclusión como los que hay o de exclusión como los que hay en un ensayo clínico, esta situación cambia. O sea, si tú piensas, nosotros partimos vacunando a gente mayor de 90 años que tiene una probabilidad de morir muchísimo más alta que la que tiene cualquier persona que participó en el estudio clínico. Por lo tanto, siempre es esperable que los resultados en la vida real sean inferiores en alguna magnitud, ¿cierto?, al resultado de un ensayo clínico, sobre todo cuando tiene un N que no es tan grande como uno esperaría. Entonces sí, es una comillas de excepción en el sentido que, claro, mientras más protege, mejor, pero 80% es un número significativo. O sea, si nosotros pensamos que tenemos hasta el día de hoy 24.500 fallecidos confirmados, el 50% son 12, el 25% son 6, o sea, tendríamos, ¿cierto?, 5 o 4 millones de fallecidos en vez de los 24 si todos hubiéramos estado vacunados al principio de la epidemia y la efectividad de la vacuna se mantuviera estable en el tiempo. Entonces, es súper importante. Aquí estamos hablando de medidas de salud pública y cómo controlamos el problema a nivel global, y tener una vacuna casi un 70% efectiva para prevenir casos, 80% para prevenir muerte, 89% para prevenir ingreso a UCI, es un resultado súper bueno y esperamos que se mantengan en el tiempo. Los resultados de la vacuna luego de la primera dosis, 14 días después de la primera dosis, sí los expuse, se los puedo comentar, son mucho menores, pero existen, ¿ya? Es alrededor de un 16% para prevenir infección sintomática, 35% o 36% para prevenir hospitalización, 43% para prevenir ingreso a UCI y 40% para prevenir muertes. Eso desde el día 14, pero yo quiero ahí ser súper claro que yo creo que en el fondo el efecto real e importante de la vacuna se después de la segunda dosis, y en eso hay que ser súper enfático, y lo peor que podríamos hacer es que la gente se relaje después de la primera dosis y también después de la segunda, pero en el fondo yo creo que el concepto es, hay que vacunarse y vacunarse con el esquema completo, una vacuna inactivada que tiene, ¿cierto?, una historia conocida con otras enfermedades. Sí, pero antes de eso hay una pregunta que por qué la mortalidad, o sea, la prevención de mortalidad es distinta que la prevención de la eficacia para hospitalización en UCI, y es porque no necesariamente van a estar correlacionadas. Y en el fondo, no toda la gente que se muere se hospitaliza en UCI, de partida, y los eventos se cuentan en forma independiente. O sea, yo digo, de toda la gente que se vacunó, ¿cuántos se hospitalizaron? ¿Cuántos se hospitalizaron en UCI? ¿Cuántos se murieron?
¿okay? No de los que se vacunaron, no de los que se hospitalizaron, cuántos de esos hospitalizados se fueron a UCI y cuántos de esos que fueron a UCI murieron. Eso sería una probabilidad condicional, y eso no lo estamos midiendo ahora. Lo que estamos midiendo es de los que les pasó algo, cuántos menos les va a pasar en el futuro, ¿ok? Entonces, eso es lo primero, o sea, no necesariamente tiene que estar correlacionado, son eventos, comillas, independientes, o sea, nosotros los hacemos independientes para fines del análisis, y lo que busca es tratar de ver el espectro de gravedad de la enfermedad, de una enfermedad muy leve a una enfermedad más grave, que es la muerte, ¿cierto? Y en ese sentido se explica un poco que puedan haber diferencias, y por otra parte, de nuevo, el outcome de mortalidad hay que seguirlo porque tenemos un tiempo que es de seguimiento menor comparado con el resto de los desenlaces. Así que hay que ver qué pasa en el tiempo. Después, Andrea Baid, hay información sobre la efectividad en variantes. No tenemos, de nuevo, este es un estudio observacional de gran escala, poblacional, que no va al detalle, pero efectivamente una de las gracias del estudio es que fue hecho en un momento, ¿cierto?, de alta actividad de transmisión del virus, o sea, tenemos harto COVID dando vuelta, y sabemos también que tenemos circulación al menos de variante brasilera y variante británica. Todavía no sabemos exactamente la magnitud, ¿cierto?, pero sabemos que hay, porque así se ha descrito por la vigilancia que hace el ISP y a la cual se están incorporando las universidades. Por lo tanto, tal cual como lo comunicó, ¿cierto?, el grupo de la Universidad de Chile hace un par de semanas, estos resultados son positivos si es que no tenemos variantes, y si tenemos variantes también son positivos, porque en el fondo está sobre ese periodo que nosotros pensamos que pudieron haber ingresado al país. Así que no puedo responder con exactitud esa pregunta, porque no es el diseño del estudio, pero efectivamente uno puede especular con esas dos direcciones. Después, el dato de la inmunidad, ¿cuál es el dato de la inmunidad o efectividad de la vacuna solo con la primera dosis aplicada? Ya lo contesté. El estudio de efectividad incorpora diferencias, después Diego Vera, incorpora diferencias entre pacientes o tiene datos al respecto. Claro, por supuesto, eso es fundamental. O sea, este estudio nosotros lo pudimos hacer porque tenemos otras variables. Si uno no ajusta por variables relevantes, en este caso, que nosotros le llamamos confundente, una variable confundente es un factor, ¿cierto? Por ejemplo, la edad, ¿ya?, que afecta tanto en la probabilidad de la exposición, es decir, de recibir la vacuna, como también en la probabilidad de presentar el outcome. Por ejemplo, si yo tengo una persona de 90 años, uno puede pensar que sí tiene menos probabilidad de recibir la vacuna porque le cuesta moverse, no tiene familia, estoy inventando, ¿cierto? Y también una persona de 90 años eventualmente tiene más riesgo de morir, ¿cierto? Simplemente por la edad. Entonces, si yo no ajusto por la edad en un programa de vacunación que partió por los más viejitos, voy a tener un sesgo gigantesco, ¿ya? Por lo tanto, nosotros hicimos el estudio porque podíamos controlar con variables que son claves. Nos gustaría controlar por muchas más variables. Un estudio observacional siempre tiene confundentes que no conocemos o que no pudimos medir. Pero en este caso tenemos buenas mediciones de edad, sexo, nacionalidad, región de residencia, tramo de ingreso y comorbilidades. Las comorbilidades las categorizamos, como se hace habitualmente en este tipo de estudios, en tener o no tener, porque lo que nosotros sabemos, ¿cierto?, por la literatura, que la gente que tiene enfermedades crónicas tiene más riesgo que la gente que no tiene, por lo tanto la categorización hace sentido. Y tomamos enfermedades relevantes para COVID que están incorporadas en el GES y comparamos, ¿cierto?, sus frecuencias, sus prevalencias en esta población con las prevalencias de la Encuesta Nacional de Salud, y son bien parecidas. Por lo tanto, el haber incorporado patologías a la variable comorbilidad, yo creo que fue una buena idea, y los modelos que yo les presento son los modelos ajustados, que son los modelos que ya consideran todas estas variables en el resultado, por lo tanto están controlando por el efecto de otras variables que podrían estar incidiendo en el efecto final. Lo que yo quiero aquí, de nuevo, este es un estudio para la efectividad de la vacuna. Yo no quiero evaluar la efectividad o el impacto de la edad, o el impacto del sexo, o el impacto de la nacionalidad. Yo quiero dejar estable todas las otras variables y solamente analizar el efecto de la vacuna, y eso es lo que hago yo en el modelo, ¿ok? Por lo tanto, sí, esas son las variables que nosotros incluimos, ¿ok? Incluimos otras, exploramos si, por ejemplo, usar como una residencia en vez de región impactada el modelo, no. Y tratamos de ver si la positividad impactaba el modelo, tampoco. O sea, hubo un trabajo ahí también de selección, y lo que sí sabemos es que todas esas variables estaban desbalanceadas entre el grupo que se vacunaba y el que no. Es decir, también había una justificación estadística, no solamente teórica, para incluir esas variables en el modelo. Después, la tercera dosis y la inmunidad de rebaño. La tercera dosis es una pregunta, como ya dije antes, que uno siempre se puede plantear, ¿cierto? ¿Vamos a necesitar o no vamos a necesitar? En este caso, por ahora es pura especulación. Yo creo que una de las gracias de este estudio es que nos permite, que ya quedó hecho en el fondo. Yo tengo, ¿cierto? Con mi equipo tenemos todos los códigos y todas las
la mecánica para reproducir esto en el futuro. Por lo tanto, en 3 semanas, un mes más o menos, vamos a replicar esto y vamos a ir midiendo, ¿cierto?, cómo evoluciona la efectividad en el tiempo. Por lo tanto, si uno viese, no sé, estoy inventando, que al mes 6 hay una caída importante, uno puede plantear, ¿qué hacemos? ¿Una tercera dosis? ¿Intercambiar vacunas? Etcétera. Hay una iniciativa muy importante en Reino Unido que está estudiando efectivamente eso, un fondo súper grande que está destinado, ¿cierto?, a ver qué pasa con distintas combinaciones. Por ejemplo, las vacunas con virus vivo, con virus vector versus una vacuna con RNA mensajero. Toda esa información va a ir apareciendo en el tiempo. Afortunadamente hay mucha gente haciendo lo mismo al mismo tiempo, de grupos muy grandes y con muchas capacidades, y eso nos va a ayudar a que cuando llegue el momento, si llega, tomar una decisión informada acerca de qué es lo que conviene, una tercera dosis, cambiar de vacuna, etcétera, intercambiar vacunas, etcétera. La inmunidad de rebaño no es de nuevo, la inmunidad de rebaño es un concepto y que en una enfermedad con tanta incertidumbre como COVID es súper difícil de decir cuándo va a suceder. Lo que sí podemos decir es que a la medida que más estemos vacunados, ¿cierto?, una mayor fracción de la población esté vacunada con vacunas que sabemos que servimos, vamos a estar más cerca de cualquier tipo de situación mejor que la que estaríamos sin vacunarnos. Por lo tanto, yo trataría de no hablar por ahora de inmunidad de rebaño, porque son especulaciones, ¿okay? Uno puede dejárselo a los científicos que se dedican a eso. Hay artículos interesantes publicados en Nature, diría yo, hay un artículo, Nature Science, un artículo publicado, ¿cierto?, acerca de qué va a pasar con la inmunidad de rebaño en el contexto de las vacunas con RNA mensajero, que son, ¿cierto?, más efectivas en prevenir la infección. Y así todo parece ser bastante incierto, y yo creo que no es el momento para poder definir eso. Después hay un elemento que llama la atención, que es que aparezca una menor cantidad de efectividad en prevenir muerte. Ya expliqué, ¿cierto?, que en el fondo los desenlaces son independientes, comillas, ¿cierto? No necesariamente son independientes, pero no van a estar necesariamente correlacionados y se analizaron como eventos separados, ¿cierto? Yo analicé la probabilidad de infectarse, la probabilidad de hospitalizarse en UCI y de morir. Hay gente que muere sin ingresar a la UCI porque la familia decidió, por ejemplo, que tenía muchas comorbilidades y que no quería hospitalizarse. Estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto?, que no tiene por qué ser cierto, pero hay muchas razones por las cuales puede haber variabilidad que explique esa diferencia. Y de nuevo, el tiempo de seguimiento. Ahí hubo una pregunta que me quedó en el tintero, pero bueno, harán seguimiento de la duración de la inmunidad, de la efectividad, ¿cierto? Nosotros no estamos midiendo anticuerpos ni respuesta inmune celular, por lo tanto, nosotros lo que estamos midiendo es la efectividad de la vacuna, y sí lo vamos a hacer, vamos a seguir hasta que sea necesario, porque eso ya quedó instalado, ¿cierto? ¿Hubo medición de asintomáticos? Súper importante, sí, nosotros también tenemos una estimación de la efectividad de la vacuna para prevenir cualquiera, sí. PCR positiva, ¿cierto? Independiente si es un COVID sintomático o no, etc. Y también tiene un número que en este momento no lo recuerdo, pero está bastante por sobre el 50%, menor que la prevención contra COVID sintomático. Pero de nuevo, o sea, acá no vamos, ¿por qué no lo incluimos como un outcome principal en el análisis? Porque la gracia de incluir a los asintomáticos es estimar de alguna manera cuál es la efectividad de la vacuna para prevenir que una persona contagie a otra, ¿cierto? Porque voy a estar sacando del pool a la gente asintomática. Y sabemos que nuestra capacidad de medir a los asintomáticos va a estar muy limitada a esfuerzos que vamos a hacer de búsqueda activa. Por lo tanto, introduce más ruido. Nosotros queríamos tratar de tener la mayor, los datos lo más limpios y poder determinar con criterios de inclusión bien claritos, ¿cierto?, dentro del ruido que hay en una corte de 10 millones de personas, lo mejor que podíamos la efectividad de la vacuna. Por eso nos quedamos con el outcome de sintomático. Ahora, cuando esto nosotros lo publiquemos in extenso, va a estar esa información, en detalle, pero es por ahí, 55%, 54%, no lo tomen como algo literal. Para después, Manu Palomino, para los colegas del MinSal, ya. Perdón. Fia Robinson, Canal 13, se consideró con las variantes, ya les comenté, ¿cierto? Es una preocupación, ¿cierto? Afortunadamente los datos que tenemos consideran los linajes que tengamos. Linaje es la palabra más correcta cuando uno habla. Y considera los linajes que están predominando ahora, sean cuales sean. Por lo tanto, si hay mucho P1, que efectivamente es la sospecha, al menos en hospitalizados, en UCI, es cierto que estamos considerando eso dentro del diseño naturalmente por el periodo que incluimos.
Así que eso, afortunadamente va en la misma línea, ¿cierto?, de un artículo que no está revisado aún por pares, pero está publicado como preprint por un grupo brasilero donde muestra, ¿cierto?, que Sinovac anda relativamente bien con variantes, con linaje. Entonces, según cifras, se puede decir que de 100 personas vacunadas con 2 dosis, 34 se contagian. De esas 34, no, eso no se puede decir eso. O sea, estos son de nuevo outcome independientes. ¿Okay? Lo único que podemos saber es que de 100 personas que se iban a infectar en el futuro, se van a infectar solo 34. Independiente de esos, de 100 personas que se iban a morir en el futuro, de COVID, por supuesto, van a morir 20 y no 80. No necesariamente podemos hacer la cadena. Eso es lo que nos puede decir este estudio. No digo que la pregunta no sea correcta, pero para responder eso habría que hacer otro análisis. Están estudiando la efectividad de Coronavac respecto a las nuevas variantes que circulan en el país. Ya se ha repetido eso, no voy a volver al tema. Considerando el tema de las comorbilidades, cómo estuvo la eficacia de la vacuna en esos grupos. Aquí es súper importante entender que todo eso entró en el modelo de eficacia, por lo tanto, la efectividad de la vacuna es XXX, tomando en cuenta comorbilidades, edad, etcétera, y dejándola estable. O sea, aislando el efecto de cada una de esas variables, lo que tenemos es la efectividad ajustada. Por eso es tan importante. Entonces, no tengo acá el dato comorbilidad, nos va a meter mucho ruido, no lo vamos a hacer. Y en ese sentido, está controlado por comorbilidad. Diego Vera, perdón, dejé de leer los nombres, estoy ya medio mareado. ¿Cuánto tiempo más de estudio se necesitará para mejor cálculo de protección ante muerte? Mientras más mejor, es una variable, ¿cierto?, que vamos midiendo en forma continua, así que mientras más tiempo mejor. Y en ese sentido los informes que vengan van a ser cada vez más precisos. El paper ya está disponible, no está disponible, lo estamos trabajando, los datos anonimizados no se van a liberar inicialmente porque acá hay bases de datos de múltiples fuentes que están reguladas por distintas entidades, y lo que pensamos hacer es tener discusiones con la comunidad científica. El paper va a ser, ¿cierto?, revisado por pares de la comunidad internacional, así que va a estar ahí susceptible a ser criticado y revisado. Y por otro lado, vamos a trabajar, no les puedo prometer una fecha, no depende de mí, para poder liberar datos respecto a los desenlaces de la gente vacunada. Así que van a haber datos disponibles. No depende de mí, pero estamos trabajando para que eso esté disponible a través del GitHub del Ministerio de Ciencia. Después Camilo Espinosa, del Clinic, ¿cómo evalúan los datos de efectividad de Coronavac en Chile comparado con otros estudios con otros países que han hecho estudios clínicos de vacunas de virus inactivado? Hay dos estudios importantes, ¿cierto? El de Brasil, que tiene una efectividad del 50% para prevenir casos, y el de Turquía, que lo subió sobre 80%. O sea, nosotros estamos entre medio. La situación en Brasil era mucho peor que la nuestra cuando se hizo el estudio. La situación en Turquía era mejor que la nuestra cuando se hizo el estudio. Por lo tanto, hace todo el sentido que estemos entre medio de los dos. Recuerden que las vacunas también tienen una efectividad que depende de la presión de infección. O sea, si yo estoy vacunado y estoy en una sala con 10 personas y hay 9 enfermos, voy a tener más riesgo de que la vacuna falle que si en esa sala había solamente 2 enfermos, simplemente porque si a alguien le pongo virus con camiones, ¿cierto? Finalmente esa presión de infección va a hacer que la vacuna falle. Por lo tanto, en ese sentido, la carga infectante en la comunidad también probablemente influye en el resultado de la vacuna, y esa es la hipótesis de por qué Brasil tuvo un 50 y Turquía tuvo más de 80. Y nosotros podríamos especular, de nuevo serían hipótesis que hay que probar, que nosotros al estar en una situación intermedia pudimos tener una estimación intermedia de la efectividad. Se plantea un estudio similar respecto a la efectividad de Pfizer, no al corto plazo. Yo creo que, o sea, sí seguimos la efectividad de Pfizer, no tenemos ninguna señal que diga que anda distinto en el resto del mundo, pero no lo tenemos controlado. Es una población mucho más chica, distinta, totalmente distinta a la población que se ha vacunado con Sinovac, solamente si pensamos en el grupo etario y los factores de riesgo. O sea, muchos personales de la salud que ya tuvieron la enfermedad o que se están protegiendo adecuadamente porque son diligentes en hacer su trabajo. Entonces es difícil publicar los datos de Pfizer como para compararlo con Sinovac. Dicho eso, nosotros miramos, ¿cierto?, los resultados con Sinovac y con Pfizer, y lo de Pfizer se ve sin ninguna bandera roja, y es muy probable que en algún momento miremos los datos detallados de Pfizer, sobre todo cuando avancemos un poco más en el tiempo, para tratar de ir avanzando en preguntas que no se han respondido con respecto al rendimiento de Pfizer, sobre todo con variantes, ¿cierto?, y con la efectividad en el tiempo. La segunda, Cecilia Yáñez, la misma pregunta que arriba. Pues Tomás González, doctor, ¿el estudio incluyó anticuerpos? No, esto no estudió, nosotros no tomamos
es absolutamente imposible hacer un estudio de 15 millones de personas o 10 millones de personas tomando anticuerpos en tan poco tiempo. Es un estudio que no se puede financiar, además que no bastaría con tomar una muestra aleatoria. Así que no se midieron, solamente se midieron outcomes o desenlaces clínicos epidemiológicos y un estudio observacional que no hay ningún tipo de intervención. Así que esto se tiene que complementar, ¿cierto?, con otros esfuerzos que no solamente midan la anticuerpos neutralizantes, sino que midan también lo que es el compartimento que se llama celular de la inmunidad. O sea, nosotros tenemos evidencia que hay gente que hace la infección, que le caen los anticuerpos, pero está protegido igual. O sea, ¿cuál es el rol de los linfocitos T, etcétera? O sea, hay muchas preguntas, no hay lo que se llama un surrogate, que es como un marcador específico de quién está protegido en base a anticuerpos o presencia de uno u otro marcador. Esto ojalá se desarrolle y podamos entender pronto quién está protegido por medio de un examen. Eso no era el objetivo de este estudio y tampoco será en el futuro, de nuestro estudio. Ojalá que se vayan agregando otros en el camino. No, los estudios no son secuenciales, ¿ya? Así que no, perdón, José María Alpino, no son secuenciales los datos, así que son outcomes que se miden independientemente. ¿Cómo se escribe? Y de nuevo lo mismo, o sea, no se está muriendo mucho más gente en la casa, eso está, cierto, ya fue parte de una discusión hace un tiempo, y nosotros lo vamos monitorizando, o sea, no yo, pero el Departamento de Epidemiología lo va monitorizando junto al DEIS semana a semana para buscar cualquier tipo de alerta en ese caso. Tomás Cortés, ¿vieron si los grupos expuestos y no expuestos eran similares en los primeros 14 días posteriores a la vacunación para ver si las variables de control están ajustando correctamente por los factores de confusión? Nosotros estamos controlando por todas las variables que yo les comenté, ¿cierto? Y el periodo posterior a la vacunación se excluye en el grupo que recibe la vacuna porque es un grupo que no sabemos cómo analizar. Pero en la práctica, al nosotros tener 10 personas en el denominador, tenemos clarísimo cuánto seguimos a toda la población durante el periodo de riesgo. Por lo tanto, al ajustarlo a 1010 personas, uno lleva a una tasa estandarizada que se puede comparar entre grupos y que de alguna manera controla ese sesgo. Ahora, yo creo que en ese sentido, a mí lo que más, comillas, me preocupa, pero yo diría el sesgo que es más difícil de manejar es porque hay un grupo que no se vacuna. ¿Cierto? O sea, si yo tengo un grupo de 80 años, ¿cierto? Mayores de 80 años, que yo sé que en general hacen caso, van, se vacunan, porque hay un 15% o 10% de esa población que no se ha vacunado y que yo estoy considerando, ¿cierto?, como un grupo no vacunado. Probablemente tiene alguna, ¿cierto?, característica especial que hace que no se vacune, y eso me puede mover la aguja de la efectividad para cualquier lado, ¿cierto? Para mejorarla o para empeorarla, no lo sé. Entonces, eso es un confundente, que es un sesgo. Los confundentes son tipos de sesgo que no podemos controlar porque no tenemos más información. Entonces, eso es una limitación del estudio. Después, 80%, este análisis en todo caso es bastante estándar lo que nosotros hacemos, y hay de hecho un paper en una revista que se llama Morbidity and Mortality Weekly Report, que es el boletín del CDC, una estimación de efectividad de la vacuna que ellos tienen, que es Pfizer y Moderna, que usa exactamente el mismo método y nos sirve un poco también para los que quieran ver otras experiencias similares. Andrea, la Andrea pregunta, 80%, o ahí pregunta, 80% fue prevención de muerte, ¿qué pasó con el 20% restante? No es el objetivo de este estudio describir las características clínicas y epidemiológicas de la gente que fallece, es simplemente estimar la efectividad, por lo tanto es una pregunta súper relevante, pero que habrán otras instancias y otros grupos que la puedan responder. Después, María Martínez, la efectividad de las nuevas variantes, ya lo comenté, no voy a volver a detenerme en eso. Cecilia Yáñez, hubo diferencias de efectividad según tramo de edad. De nuevo, lo mismo, más que hacer diferencias por tramo de edad, que está muy disparejo en la cantidad del avance, ¿cierto?, de la vacunación, lo que sí podemos hacer es que controlando por la edad, es decir, en un modelo yo dejo constante la edad, o sea, me olvido de que la edad es un problema y que varía, la fijo, ¿cierto? El porcentaje de protección, la efectividad que obtengo es la que ya conocen, es decir, controlando por edad, ¿ok? Se consideró solo los asintomáticos, ¿por qué? Ya lo comenté, el total de contagiados, ya lo comenté. Se incluyen los casos sospechosos y los asintomáticos, se esperaría que la eficiencia baje. La efectividad puede bajar, efectivamente, yo pienso que sí, pero también metemos más incertidumbre. Entonces, en realidad vamos a estar contando casos, por ejemplo, sabemos que este marzo, que es el periodo más importante de seguimiento, ¿cierto?, febrero y marzo, hubo circulación de rinovirus, y probablemente hubo mucha gente diagnosticada como caso probable que en realidad tenía un rinovirus como causa y no se estudió. Entonces, de nuevo, genera ruido, en el sentido de ruido estadístico, no ruido de otro tipo, por lo tanto, eso se excluye a priori,
Y por supuesto que alguien puede decirme que es una limitación del estudio y que la efectividad podría ser menos que el demostrado si hiciéramos el ejercicio de poner a todos los probables, y estaría en lo correcto, sería una hipótesis que hay que ir a probar. Yo creo que sí, yo creo que si uno incluye probables, en la medida que va disminuyendo la certeza de los casos, va a ir disminuyendo la efectividad naturalmente, porque también voy a ir incluyendo gente que no tiene COVID. Nicolás Meirovich, ¿cuándo comienza la vacunación masiva? El calendario no lo tengo acá, pero lo pueden mirar en internet. María Florencia, las curvas mostradas no son entre vacunados y no vacunados reales, ya que no contempla los casos sospechosos. Entonces, bueno, ahí ya les conté, es la misma pregunta. Faltó mi tercera pregunta de Valentina, ¿sería posible responder? La vacuna tiene un 67%, lo mismo. En el fondo, este estudio no está enfocado en incluir a los asintomáticos ni a los probables, por los motivos que ya he expuesto. Probablemente, si metemos a los asintomáticos, no a los probables, los asintomáticos, esto PCR positiva, la efectividad pueda cambiar un poco y bajar, esa es mi apuesta, pero tenemos que medirlo bien y eso probablemente lo incluyamos, sí, como un quinto outcome en la difusión final del estudio. Manuel, Lino, ¿tienen datos o alguna idea sobre la protección que podría dar la vacuna contra las variantes de lo mismo? Manuel, de México, hola. La verdad es que no fue un estudio diseñado para contestar eso, pero si es que tenemos una circulación relevante de variantes o linajes virales de preocupación, estaríamos, ¿cierto?, considerando eso en el análisis y serían buenas noticias. Al menos de P1 y UK, que es lo que tenemos en Chile. Después, Cecilia, ¿hay diferencias de efectividad según ingreso comuna? De nuevo, este estudio controla por eso. No hemos hecho el análisis estratificado para cada una de esas categorías, pero controlando por comuna, por ingreso, la efectividad es la que conocen. Si se incluyen asintomáticos, de nuevo, el estudio no lo hemos hecho fino, probablemente va a bajar, ya alrededor de 60%, 58%, no lo sé, estoy especulando, simplemente pensando en los números que tenemos y con aritmética. Pero tenemos que eso volver a estudiarlo. Maolis Castro, ¿influyen las nuevas variantes? Bueno, no podemos saber. José Luis Daza, ¿cómo se compara este estudio con el que recientemente hizo la Universidad de Chile? Del punto de vista de los resultados, es bien positivo, ¿cierto? Porque estamos en un rango bastante similar. Probablemente la mayor diferencia está dado en que la primera dosis nosotros encontramos más efecto que lo que encontró el grupo de Eduardo Engel. Pero son diseños distintos, sería también injusto compararlos con el estudio de la Universidad de Chile, que tenía menos información, así que más que eso, yo creo que la gracia de haber hecho dos estudios es que por un lado se prueban metodologías distintas y llegamos a una convergencia bastante cercana. Después Mónica Pérez, ¿se puede calcular algo como esto? En una familia de 10 personas, todos vacunados hace un mes, ¿qué probabilidad hay que uno muera por COVID? No con estos datos, ¿ya? De nuevo, Mónica, o sea, lo importante es que nosotros podemos saber que si toda la gente de esa casa se vacunó y alguno de ellos se iba a morir, en el fondo vaya a tener 80% menos de muertes en esa familia de las que iban a haber si nadie se hubiera vacunado. Como son 10 personas, es difícil, ¿cierto?, llevarlo a un término estadístico. Si tú eras una familia de 100 personas, ¿cierto?, la familia ampliada, digamos, y en los próximos 2 meses se iban a morir 100 personas, si la vacuna y los resultados que nosotros presentamos son correctos, se van a morir 20 en vez de 100. Entonces, no es una probabilidad, ¿cierto? Ok, y la última pregunta de Cecilia, ¿con estos datos se puede tener una idea de lo que ocurre en Magallanes? Magallanes es súper interesante, ¿cierto? Porque tuvieron estos casos, ¿cierto? Y tienen un porcentaje mayor de la población vacunada. Entonces uno podría pensar que eso está influyendo a que tengan menos actividad epidémica ahora. Es una pregunta que no podemos contestar, pero sí podemos decirles que nosotros tratamos de ver un poco cómo influía la carga de enfermedad en el efecto de la vacuna y no encontramos un patrón claro ni visto por positividad, ni visto por la cantidad de carga de enfermedad que hay en cada región basado en incidencia, ni tampoco con el avance o el rollout de la vacuna en esa región. O sea, si yo agarro, ¿cierto?, el porcentaje de gente vacunada con 2 dosis por región y lo trato de correlacionar con la efectividad de la vacuna, no me da lineal ni cerca. Entonces, no, probablemente sí, yo creo que importa, pero no podemos decirlo.
Eh, Manu Palomino, entonces, los resultados se van a... No, el laboratorio tiene acceso a los resultados como cualquier otra persona. Esto es un laboratorio, es un estudio hecho desde el ministerio, independiente, ¿cierto?, de la industria. No porque sea, no tenemos nada en contra, sino que simplemente porque es un estudio independiente e importante que sea así. Y si la OMS requiere información especial, por supuesto que se conversará con ellos y con cualquier entidad relevante que quiera acceder a los datos, resguardando, por supuesto, todas las salvaguardas jurídicas que correspondan. Y también esto se va a difundir en la literatura y estar sometido, ¿cierto?, a escrutinio de expertos internacionales. Así que en ese sentido tenemos seguridad de que esto va a ser bien discutido. Federico Grunwald, se ríe por la pronunciación, mal alemán. Hola Rafael, ¿cuántas personas con 2 dosis de inmunidad fallecieron, que estuvieron consideradas en este estudio? El número de personas que fallecieron con más de 2 dosis y más de 14 días de seguimiento, ¿cierto? Son 54. Ese es el número. ¿Ya? Versus 527 en el grupo parcialmente inmunizado versus 1069 en el grupo que no recibió la vacuna. ¿Ya? Con un porcentaje